Imagina un día en que un pueblo decidió cambiar su destino para siempre. Imagina calles llenas de tensión, decisiones valientes y un espíritu que no se podía detener. Este es el 9 de octubre de 1820, la fecha que marcó la libertad de Guayaquil y encendió la esperanza de toda una nación. La importancia de la independencia en Ecuador. La independencia de Guayaquil, conmemorada cada 9 de octubre, es una de las fechas más trascendentales y simbólicas de la historia ecuatoriana. No solo representa la liberación de una ciudad, sino el inicio del proceso que llevaría a la creación de un país libre, soberano y con identidad propia, el Ecuador. En 1820, el puerto principal, como se conocía a Guayaquil, se convirtió en el epicentro del cambio. Su gente, impulsada por un profundo deseo de libertad y justicia, se levantó contra el dominio colonial español que había gobernado estas tierras durante casi 3 siglos. Este acontecimiento fue el resultado de años de pensamiento ilustrado, sacrificio y conspiraciones silenciosas, gestadas por patriotas decididos a cambiar el destino de su tierra. La independencia guayaquileña no solo fue un acto político, sino también una expresión de valentía colectiva donde civiles, militares, criollos y mestizos se unieron con un mismo propósito: romper las cadenas del sometimiento y construir un futuro basado en los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Este suceso marcó el inicio de un proceso revolucionario que inspiró a otras regiones del país, como Cuenca y Quito, a seguir el mismo camino, hasta culminar con la independencia total del territorio ecuatoriano en 1822 tras la célebre batalla de Pichincha. Más allá del acontecimiento histórico, el 9 de octubre es un símbolo de orgullo nacional y de unidad. Nos recuerda el poder que tiene un pueblo cuando se levanta con coraje y determinación, y la importancia de mantener viva la memoria de quienes dieron su vida por la libertad. En este video, recorreremos los hechos que dieron origen a esta gesta heroica, conoceremos a sus protagonistas, como José Joaquín de Olmedo León de Febres Cordero, José de Villamil y otros valientes patriotas, y comprenderemos cómo este movimiento transformó el destino del Ecuador. Prepárate para viajar en el tiempo y revivir el espíritu libertario de aquel amanecer del 9 de octubre de 1820, cuando Guayaquil se levantó al grito de «Independencia o muerte», encendiendo la llama de la libertad que aún hoy ilumina el corazón de todos los ecuatorianos. Contexto histórico previo a la independencia. Antes del glorioso 9 de octubre de 1820, la ciudad de Guayaquil vivía inmersa en un ambiente de tensión, desigualdad y esperanza contenida. Durante más de 3 siglos, el dominio colonial español había impuesto un sistema rígido de control político, económico y social que beneficiaba a una élite peninsular mientras marginaba a los criollos mestizos indígenas y afrodescendientes que conformaban la mayoría de la población. Guayaquil, sin embargo, no era una ciudad cualquiera. Gracias a su ubicación estratégica a orillas del río Guayas y su salida al Océano Pacífico, se había convertido en un centro comercial y portuario clave del Virreinato del Perú y posteriormente de la Real Audiencia de Quito. Desde su puerto partían embarcaciones cargadas de cacao, tabaco, madera y otros productos hacia diferentes rincones del Imperio Español. Esta intensa actividad económica permitió el surgimiento de una burguesía criolla, compuesta por comerciantes, armadores, intelectuales y militares, que empezó a sentirse capaz de autogobernarse sin la tutela de España. El espíritu independentista de Guayaquil no nació de la noche a la mañana. Fue el resultado de un proceso de maduración ideológica y social que se había venido gestando desde finales del siglo XVIII. Las ideas ilustradas provenientes de Europa, libertad, igualdad, derechos del hombre y soberanía popular, comenzaron a circular entre los sectores más educados de la sociedad guayaquileña, difundidas por libros, periódicos y conversaciones en tertulias privadas. A esto se sumó la influencia de los grandes movimientos revolucionarios internacionales. La independencia de Estados Unidos,
1776, demostró que una colonia podía liberarse del yugo de una potencia europea. La Revolución Francesa, 1789, proclamó los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, inspirando a toda América Latina. Las campañas libertadoras de Simón Bolívar y José de San Martín, que ya estaban en marcha en el norte y el sur del continente, alimentaron la esperanza de que el fin del dominio español era posible. En este contexto, Guayaquil comenzó a hervir de ideas y conspiraciones. En sus calles y casas se gestaban conversaciones secretas entre patriotas decididos a actuar. Entre ellos se encontraban figuras clave como José de Villamil, León de Febres Cordero, José Joaquín de Olmedo, Gregorio Escobedo y José de Antepara, quienes formaron una red de confianza y liderazgo que pronto daría el golpe decisivo. El ambiente político también favorecía la acción. España, debilitada por las guerras napoleónicas y la pérdida de otras colonias, ya no tenía la fuerza ni los recursos para mantener un control férreo sobre sus dominios americanos. El desgaste del poder colonial, sumado al deseo creciente de libertad, hizo que Guayaquil se convirtiera en el escenario perfecto para un levantamiento. Así, en los días previos al 9 de octubre de 1820, la ciudad era un volcán a punto de estallar. Las reuniones secretas se multiplicaban, los rumores circulaban por el puerto y los patriotas esperaban el momento exacto para actuar. Lo que estaba por suceder no sería solo un acto de rebelión, sino el primer paso hacia la creación de un país libre. La aurora del 9 de octubre marcaría un antes y un después en la historia ecuatoriana, el día en que Guayaquil encendió la llama de la independencia, inspirando a toda una nación a seguir su ejemplo y reclamar su destino como pueblo soberano. El proceso que desembocó en la revolución. La independencia de Guayaquil no fue un acontecimiento improvisado ni un golpe de suerte. Fue el resultado de un largo proceso de preparación, conspiración y esperanza. Durante meses, incluso años, las tensiones entre los criollos guayaquileños y las autoridades coloniales españolas crecieron hasta alcanzar un punto de no retorno. El 9 de octubre de 1820, esa tensión estalló en una revolución cuidadosamente planificada que marcaría el inicio de la independencia del Ecuador. El despertar de la conciencia patriótica. A comienzos del siglo XIX, Guayaquil era una de las ciudades más dinámicas del territorio. Su puerto la conectaba con el resto del Pacífico, y su población estaba compuesta por comerciantes, artesanos, marinos y profesionales que mantenían contacto con ideas provenientes de Europa y Norteamérica. Las noticias sobre la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos se difundían entre los círculos intelectuales y criollos, inspirando reflexiones sobre la libertad, los derechos del hombre y la posibilidad de un gobierno propio. Además, en toda América Latina ya se vivían movimientos independentistas. Quito, Caracas, Buenos Aires y Lima estaban inmersos en la misma efervescencia. Los guayaquileños comenzaron a preguntarse, ¿por qué seguir bajo el dominio de una monarquía distante que no entiende nuestras necesidades ni respeta nuestros derechos? Esa pregunta se convirtió en la semilla de la revolución. La conspiración, una red secreta de patriotas. Hacia mediados de 1820, los principales líderes locales, entre ellos José Joaquín de Olmedo, José de Villamil, José de la Vega Guileval, Mariano de Urquieta, José Roca y Antonio Elizalde, comenzaron a reunirse en secreto para planificar el levantamiento. Las reuniones se realizaban en casas particulares y bajo un estricto código de silencio. Cualquier error o traición podía significar la muerte, ya que el espionaje colonial era constante. Uno de los lugares más importantes de encuentro fue la casa de José de Villamil, donde se trazaron los primeros planes y se establecieron alianzas con militares criollos dentro del ejército español. El plan era audaz:
aprovechar el cambio de turno de las guardias en los cuarteles, cuando la vigilancia estuviera relajada, para tomar el control de la guarnición, arrestar a las autoridades españolas y declarar la independencia antes del amanecer. Todo debía ejecutarse con rapidez, coordinación y sin causar una guerra abierta en las calles. El contexto político y social. Una ciudad lista para el cambio. La población de Guayaquil vivía bajo una presión constante. Los impuestos eran altos. Los cargos políticos estaban reservados a peninsulares, españoles nacidos en Europa, y los criollos, aunque ricos y cultos, eran relegados del poder. El malestar se extendía no solo entre la élite, sino también entre los sectores medios y populares que sufrían las desigualdades y los abusos de la administración colonial. En el ámbito militar, muchos oficiales criollos sentían simpatía por la causa independentista, influenciados por las campañas libertadoras que avanzaban en Sudamérica bajo el liderazgo de Simón Bolívar y José de San Martín. La situación se volvió aún más propicia cuando las autoridades españolas mostraron debilidad política y militar debido a las guerras internas en la península ibérica y las rebeliones en otras colonias americanas. Era el momento perfecto para actuar. La noche decisiva, 8 y 9 de octubre de 1820. La conspiración llegó a su punto culminante la noche del 8 de octubre de 1820. En distintos puntos de la ciudad, los patriotas se preparaban para la acción. El capitán León de Febres Cordero, el teniente Luis Urdaneta, el teniente Gregorio Escobedo y otros militares criollos tomaron la iniciativa en los cuarteles. Poco antes del amanecer del 9 de octubre, los insurgentes desarmaron a los soldados realistas y arrestaron al gobernador español José Pascual Vivero, junto con otros funcionarios de la corona. El levantamiento fue tan rápido y preciso que apenas se produjeron bajas. Al amanecer, la bandera celeste y blanca ondeaba en los edificios públicos, simbolizando la libertad recién conquistada. Los cañones del puerto retumbaron anunciando la independencia, mientras los ciudadanos celebraban en las calles con júbilo y lágrimas de emoción. La proclamación de independencia. Ese mismo día, en una reunión solemne, los líderes del movimiento firmaron el Acta de Independencia de Guayaquil, declarando la ruptura definitiva con el dominio español. En el documento se proclamaba: Guayaquil es libre por la voluntad de su pueblo y de su valor. Sus hijos la defenderán hasta la muerte. Se nombró una Junta de Gobierno Provisional, presidida por José Joaquín de Olmedo, y se estableció el Reglamento Provisorio de Gobierno, el primer documento político que regiría la nueva provincia libre. La quema pública de banderas y escudos españoles simbolizó el fin del régimen colonial y el nacimiento de una nueva era. Reacción y resistencia. La noticia de la independencia de Guayaquil se extendió rápidamente por toda la región, provocando entusiasmo entre los patriotas y alarma entre los realistas. En pocos días, ciudades como Portoviejo, Machala, Babahoyo y Daule se unieron al movimiento libertario. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de riesgos. Desde Quito y Cuenca, las autoridades coloniales planearon represalias para recuperar el control. Por ello, la Junta guayaquileña organizó un ejército libertador, conocido como el Ejército Protector de Quito, que más tarde recibiría el apoyo del general Antonio José de Sucre. Este ejército marcharía hacia el interior del territorio con la misión de liberar a todo el actual Ecuador, culminando en la célebre batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822. La revolución del 9 de octubre de 1820 no solo cambió la historia de Guayaquil, sino que encendió la llama de la independencia en todo el país. Fue una revolución organizada con inteligencia, valentía y visión. Los patriotas comprendieron que la libertad no se logra solo con armas, sino con ideales firmes y unidad del pueblo. Ese día, Guayaquil no solo se liberó del dominio español, dio el primer paso hacia la creación del Ecuador libre y soberano. De Guayaquil nació la luz de la independencia que iluminaría a toda una nación.
La incorporación a la Gran Colombia y el proceso posterior tras la gloriosa independencia del 9 de octubre de 1820, Guayaquil se encontraba en una posición única y delicada. La ciudad había logrado liberarse del dominio español, pero ahora enfrentaba una pregunta trascendental: ¿seguir como una provincia libre e independiente o unirse a una nación más grande que garantizara su estabilidad y defensa? Esa decisión marcaría profundamente el rumbo del futuro ecuatoriano. Guayaquil, una provincia libre pero vulnerable. Durante los primeros meses posteriores a la independencia, Guayaquil vivió una euforia patriótica. El puerto era libre, su gobierno autónomo funcionaba bajo el liderazgo de José Joaquín de Olmedo, y la Junta de Gobierno trabajaba por mantener el orden y expandir la libertad hacia el resto del territorio. Sin embargo, la independencia trajo consigo enormes desafíos. Guayaquil, aunque libre, no tenía ejército suficiente para defenderse de una posible reconquista española, ni recursos económicos para sostener una república aislada. Los realistas aún controlaban ciudades estratégicas como Quito y Cuenca, lo que representaba una amenaza constante. Además, las tensiones internas entre los partidarios de una independencia total y quienes querían integrarse a una federación hispanoamericana comenzaron a dividir opiniones. Fue entonces cuando la mirada de los guayaquileños se volvió hacia dos figuras decisivas del continente: Simón Bolívar, líder de la Gran Colombia, y José de San Martín, libertador del sur. Ambos tenían el mismo objetivo: liberar Sudamérica del dominio español, pero visiones políticas distintas sobre cómo debía organizarse el nuevo continente libre. El ideal bolivariano y la llegada de Sucre, la Gran Colombia, creada por Simón Bolívar en 1819, era una federación que unía los territorios de la actual Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador, entonces llamado la Presidencia de Quito. Bolívar soñaba con una gran nación latinoamericana unida bajo principios de libertad, justicia y solidaridad entre los pueblos recién liberados. En 1821, Bolívar envió a su general de confianza, Antonio José de Sucre, hacia el sur con una misión clara: apoyar la independencia de Quito y asegurar la unión de Guayaquil a la Gran Colombia. Sucre llegó a Guayaquil en febrero de 1821, donde fue recibido con entusiasmo por muchos patriotas. Con el apoyo de la Junta de Gobierno, organizó el Ejército Protector de Quito, compuesto por voluntarios guayaquileños y tropas enviadas desde Colombia. Este ejército, comandado por Sucre, marchó hacia el interior para liberar las ciudades aún bajo dominio español. Su esfuerzo culminó con la Batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822, una victoria decisiva que selló la independencia de toda la región de Quito. El dilema guayaquileño: independencia o unión. Mientras Sucre liberaba los Andes, en Guayaquil crecía el debate político. El presidente de la Junta, José Joaquín de Olmedo, era un ferviente defensor de la autonomía guayaquileña. Él y otros líderes locales soñaban con una república propia, moderna y neutral, que mantuviera relaciones amistosas con todos los países vecinos. Olmedo creía que la unión con una gran federación debía hacerse por decisión libre, no por imposición. Su postura era clara: Guayaquil es libre y por su voluntad debe decidir su destino. Por otro lado, una parte del ejército y de los ciudadanos veían en la unión con la Gran Colombia una garantía de seguridad y estabilidad. El poder militar de Bolívar y la victoria de Sucre demostraban que la unión podía proteger a Guayaquil de amenazas externas, especialmente del sur, donde aún existía la influencia del virreinato peruano. La llegada de Bolívar a Guayaquil, el momento decisivo, llegó en julio de 1822, cuando Simón Bolívar arribó personalmente a Guayaquil, pocos días antes de su histórico encuentro con José de San Martín. Bolívar llegó con la convicción de que la ciudad debía incorporarse a la Gran Colombia, no solo por razones políticas, sino también estratégicas.
Guayaquil era el puerto más importante del Pacífico y la llave del comercio de toda la región. El encuentro entre Bolívar y Olmedo fue tenso. Aunque ambos compartían el ideal de libertad, diferían en el camino para alcanzarla. Bolívar consideraba que una Guayaquil independiente sería débil y vulnerable. Olmedo, en cambio, temía que unirse a una federación tan grande significara perder su autonomía. Finalmente, el 31 de julio de 1822, Bolívar proclamó oficialmente la anexión de Guayaquil a la Gran Colombia, respaldado por una parte del ejército y sectores políticos que apoyaban la unión. Aunque no todos los guayaquileños estaban de acuerdo, el proceso se realizó sin derramamiento de sangre. Olmedo, en desacuerdo con la decisión, renunció a su cargo y se exilió temporalmente en el Perú. Guayaquil dentro de la Gran Colombia. Una vez incorporada, Guayaquil se convirtió en una de las provincias más importantes de la región del sur de la Gran Colombia, junto con Quito y Cuenca. Durante este periodo, 1822-1830, se promovieron reformas políticas y económicas. Se fortaleció el comercio marítimo y se intentó integrar la región al proyecto bolivariano de una gran nación continental. Sin embargo, las diferencias culturales, geográficas y administrativas comenzaron a generar tensiones entre los pueblos del norte y el sur. Las distancias eran enormes, la comunicación lenta y las realidades locales muy distintas. Los guayaquileños sentían que su voz no tenía el mismo peso en el gobierno central de Bogotá. Con el tiempo, la promesa de una unión fraterna se fue debilitando, dando paso a disputas por el poder, los impuestos y la representación política. La disolución de la Gran Colombia y el nacimiento del Ecuador. A finales de la década de 1820, la Gran Colombia comenzó a fragmentarse. Las tensiones internas, los intereses regionales y el cansancio de años de guerra provocaron que cada región buscara su propio camino. Tras la muerte de Bolívar y la disolución definitiva de la Federación en 1830, el territorio que hoy conocemos como Ecuador se separó de la Unión y formó su propio estado. El 13 de mayo de 1830, en la ciudad de Riobamba, se proclamó oficialmente la República del Ecuador, integrando las antiguas provincias de Quito, Cuenca y Guayaquil bajo un nuevo gobierno soberano. La incorporación de Guayaquil a la Gran Colombia fue un proceso complejo, lleno de ideales, tensiones y decisiones difíciles. Aunque algunos lo vieron como una pérdida de independencia, también fue un paso necesario en la consolidación de la libertad continental. Gracias a esa unión temporal, Guayaquil pudo defender su independencia, fortalecer sus instituciones y contribuir decisivamente al nacimiento del Ecuador como nación. De la unión nació la fuerza, y de la fuerza, la nación. Guayaquil fue el corazón que hizo latir la independencia del Ecuador. La independencia de Guayaquil, proclamada el 9 de octubre de 1820, trascendió su tiempo y su lugar. No fue solo la liberación de una ciudad portuaria, sino el despertar de una nación entera. Su significado va mucho más allá de un hecho político o militar. Representa la afirmación de una identidad, la fuerza de la voluntad colectiva y el anhelo de justicia y libertad que ha acompañado al pueblo ecuatoriano desde entonces. Un grito de libertad que encendió una nación. Guayaquil fue la primera ciudad del actual Ecuador en obtener su independencia del dominio español, convirtiéndose en la chispa que encendió el proceso libertario en todo el territorio. Su ejemplo inspiró a otras regiones a levantarse, marcando el inicio de una cadena de acontecimientos que culminaron con la libertad de Quito, Cuenca y finalmente la consolidación de la independencia nacional. El 9 de octubre simboliza la valentía de un pueblo que se atrevió a soñar con un futuro diferente, que decidió tomar el destino en sus propias manos y romper las cadenas del colonialismo. Fue una jornada donde se unieron ciudadanos de diferentes clases sociales, militares, médicos, poetas, comerciantes, campesinos, bajo una sola bandera, la de la libertad.
un legado de soberanía, justicia y autodeterminación. El espíritu del 9 de octubre de 1820 no se limita al ámbito histórico. Representa los valores que siguen definiendo a Ecuador como nación: la soberanía, la igualdad ante la ley y el derecho de los pueblos a decidir su propio destino. La independencia de Guayaquil enseñó que la libertad no es un regalo otorgado por los poderosos, sino una conquista del pueblo unido. Cada patriota que participó en aquel proceso entendió que la independencia era solo el comienzo de una lucha más profunda, la de construir una sociedad justa, libre y solidaria. Además, el evento demostró que la educación, la organización y la unidad son herramientas poderosas contra cualquier forma de opresión. Muchos de los líderes del movimiento, como José Joaquín de Olmedo José de la Vega o Antonio Elizalde, eran intelectuales y visionarios que creían que el conocimiento y la cultura eran tan importantes como las armas para conquistar la libertad. El impacto regional y continental. El eco del grito de Guayaquil no se quedó en Ecuador. Su ejemplo se extendió a otros rincones de América Latina, fortaleciendo el espíritu de independencia que recorría el continente. Simón Bolívar y José de San Martín vieron en Guayaquil un punto estratégico y simbólico para la unión de los pueblos liberados. De hecho, la independencia de la ciudad fue una de las razones por las que ambos libertadores se reunieron allí en 1822, buscando consolidar un sueño compartido, el de una América libre y unida. De esa manera, Guayaquil no solo contribuyó a la libertad ecuatoriana, sino también al gran proyecto emancipador latinoamericano. Su puerto se convirtió en un faro de libertad y esperanza para todo el continente. El espíritu guayaquileño, símbolo de resistencia y orgullo. El carácter rebelde y decidido de los guayaquileños quedó grabado en la historia. Su determinación por levantarse sin esperar ayuda externa, organizando su propio ejército y proclamando su independencia de manera autónoma, se transformó en un símbolo de identidad y orgullo nacional. Esa misma energía de independencia sigue viva hoy en la cultura ecuatoriana, en la solidaridad de su gente, en la defensa de sus derechos y en la convicción de que el país puede salir adelante con esfuerzo, unidad y creatividad. Cada año, el 9 de octubre se convierte en una fecha de reflexión y celebración. Desfiles, actos cívicos y homenajes en todo el país recuerdan no solo a los héroes de la gesta libertaria, sino también a los valores que ellos representaron: amor por la patria, respeto por la justicia y fe en el porvenir. Un legado que sigue vivo. Más de 2 siglos después, la independencia de Guayaquil sigue siendo una fuente de inspiración. Nos recuerda que la libertad es un derecho que debe defenderse cada día, no solo con armas, sino con educación, diálogo y trabajo colectivo. El mensaje de los patriotas de 1820 sigue resonando en cada ecuatoriano que lucha por un país más justo y solidario. Hoy, su legado se expresa en el compromiso con la democracia, la participación ciudadana y el orgullo de pertenecer a una nación que nació del valor y la esperanza. La independencia de Guayaquil no solo cambió el rumbo de la historia del Ecuador, dio vida a la idea de nación. Fue el punto de partida de un sueño colectivo que sigue escribiéndose día a día. Porque ser libre no es solo no tener cadenas, es tener la voluntad de construir juntos un futuro digno, justo y soberano. El 9 de octubre no fue solo un día de victoria, fue el amanecer de un pueblo que decidió ser dueño de su destino. Cada 9 de octubre, Ecuador se viste de tricolor para rendir homenaje a la independencia de Guayaquil, uno de los momentos más trascendentales en la historia nacional. Lo que comenzó como una gesta heroica hace más de 2 siglos, hoy se ha transformado en una celebración de orgullo, identidad y memoria histórica que une a todo el país en torno a un sentimiento común: el amor por la patria. Guayaquil, epicentro del fervor patriótico. En la ciudad de Guayaquil, el corazón de la independencia ecuatoriana,
Las celebraciones comienzan desde los primeros días de octubre. Las calles principales se llenan de banderas, luces y colores patrios, mientras instituciones públicas y privadas organizan actividades conmemorativas que recuerdan la valentía de los héroes del 9 de octubre de 1820. El evento central es el desfile cívico-militar, que recorre el Malecón Simón Bolívar, la Avenida 9 de Octubre y la Plaza de la Administración. En él participan estudiantes, representantes de las Fuerzas Armadas, policías, artistas, instituciones culturales y delegaciones de diversas provincias. Miles de personas se congregan para ver pasar los estandartes, las bandas de guerra y los coloridos carros alegóricos que representan pasajes históricos de la independencia. Además, el Cabildo guayaquileño realiza una sesión solemne donde se entregan condecoraciones a ciudadanos destacados y se pronuncian discursos que evocan los ideales de libertad, justicia y soberanía que inspiraron a los patriotas. Símbolos que mantienen viva la memoria a lo largo de la ciudad. Monumentos y sitios históricos recuerdan a los protagonistas de la independencia. El monumento a los próceres de la independencia, ubicado en el Malecón 2000, es uno de los más emblemáticos. Su arco de mármol blanco, coronado por las banderas de las naciones hermanas de América Latina, guarda los nombres de los héroes que encabezaron la Revolución guayaquileña. También se destaca la Casa de la Independencia, donde se firmó el Acta Libertaria. Hoy, convertida en museo, alberga documentos originales, retratos, armas y objetos personales de los patriotas. Este lugar se ha convertido en un espacio educativo y cultural donde ecuatorianos y visitantes pueden revivir la historia que dio origen al Ecuador moderno. Durante estas fechas, los museos, universidades y centros culturales de Guayaquil organizan exposiciones, conferencias y obras teatrales que reimaginan los acontecimientos de 1820, permitiendo a las nuevas generaciones conectar emocionalmente con la historia. Las escuelas, sembrando el orgullo nacional. En todo el país, las instituciones educativas desempeñan un papel fundamental en mantener viva la memoria del 9 de octubre. Los maestros y estudiantes preparan actos cívicos, dramatizaciones, murales y exposiciones donde se destacan los valores de patriotismo, valentía y compromiso con la nación. El momento más simbólico de estas conmemoraciones es la promesa a la bandera, donde los estudiantes juran lealtad a los símbolos patrios y se comprometen a trabajar por el progreso del Ecuador. Este acto, cargado de emoción, simboliza la continuidad del legado libertario a través de las nuevas generaciones. De esta forma, la independencia deja de ser solo un hecho del pasado y se convierte en una lección viva de identidad, enseñando que la libertad y la justicia deben defenderse día a día con conocimiento, respeto y solidaridad. Cultura, arte y celebración popular. Además de los actos cívicos, la independencia de Guayaquil se celebra con música, danza y arte popular. Las calles se llenan de presentaciones de ballet folclórico, comparsas, bandas municipales y festivales gastronómicos que resaltan la riqueza cultural de la ciudad y el espíritu alegre de su gente. Eventos como el Festival de la Independencia, los conciertos al aire libre y las ferias artesanales permiten que los guayaquileños y visitantes disfruten de una jornada de orgullo y hermandad. Los artistas locales aprovechan la ocasión para rendir homenaje a los próceres con canciones, murales y obras inspiradas en la historia libertaria. Incluso el río Guayas, testigo de los acontecimientos de 1820, se ilumina con espectáculos de luces y fuegos artificiales, simbolizando que la llama de la libertad sigue viva y brillante. El legado del 9 de octubre hoy, más allá de la celebración, el 9 de octubre es una oportunidad para reflexionar sobre el significado actual de la independencia. Hoy, ser libre implica más que no tener un yugo extranjero. Significa tener la capacidad de decidir como país, construir una sociedad más justa, luchar contra la desigualdad y fortalecer la democracia,
Las celebraciones son, por tanto, una invitación a recordar los ideales de los patriotas, pero también a preguntarnos cómo honramos su legado en la vida diaria, con honestidad, trabajo, respeto por la ley y amor por el prójimo. Cada desfile, cada bandera ondeando al viento, cada niño cantando el himno nacional, son recordatorios de que la independencia no terminó en 1820. Sigue escribiéndose cada día con las acciones de quienes creen en un Ecuador más libre y unido. El 9 de octubre no es solo una fecha en el calendario, es un símbolo de identidad nacional, una jornada que une pasado, presente y futuro en un mismo sentimiento. Celebrar la independencia de Guayaquil es rendir tributo a los héroes que nos dieron patria, pero también es renovar nuestro compromiso con Ecuador, con su gente y con los valores que nos hacen grandes. Recordar la independencia es recordar quiénes somos y hacia dónde queremos ir como nación. El valor de la libertad en el Ecuador actual. La independencia de Guayaquil no es simplemente un acontecimiento del pasado. Es una llama que sigue ardiendo en el corazón del Ecuador. Es el reflejo del espíritu indomable de un pueblo que, frente a la opresión y la desigualdad, eligió el camino más difícil, pero también el más noble, el camino de la libertad y la autodeterminación. Aquel 9 de octubre de 1820, los guayaquileños no solo proclamaron su independencia de la corona española, proclamaron una visión de futuro. Una visión donde la justicia, la igualdad y la dignidad humana fueran pilares de una nueva nación. Esa decisión, nacida del valor y la esperanza, se convirtió en el punto de partida para que Ecuador se consolidara, años después, como una república soberana, libre de toda dominación extranjera. La libertad como un legado vivo. Más de 2 siglos después, la independencia sigue siendo un llamado a la conciencia nacional. La libertad no es solo un recuerdo que se celebra en los desfiles o un tema que se estudia en las aulas. Es un compromiso diario que cada ecuatoriano debe asumir en su vida personal y colectiva. Ser libres hoy implica pensar por nosotros mismos, defender la verdad, rechazar la corrupción, promover la justicia y luchar contra cualquier forma de opresión o desigualdad. En un mundo globalizado y lleno de desafíos económicos, ambientales y sociales, la verdadera independencia también se traduce en la capacidad de decidir como país, de proteger nuestros recursos naturales, de valorar nuestra diversidad cultural y de construir un futuro sostenible sin perder la esencia nacional. El ejemplo de los héroes para las nuevas generaciones. Los patriotas del 9 de octubre. José Joaquín de Olmedo, José de Villamil, León de Febres Cordero, Vicente Rocafuerte y tantos otros, nos dejaron un legado que trasciende los siglos, el de la unidad y el valor colectivo. Ninguno de ellos actuó por ambición personal, sino por amor al pueblo y al ideal de una patria libre. Hoy sus nombres no solo deben recordarse en los libros o en las estatuas, sino en las acciones de cada ciudadano que trabaja por el bien común, que educa, que crea, que respeta las leyes y que sueña con un Ecuador mejor. Cada estudiante que promete lealtad a la bandera, cada obrero que labora con esfuerzo, cada madre que enseña a sus hijos el valor de la honestidad, continúa escribiendo la historia que comenzó aquel día glorioso en Guayaquil. Una independencia que se construye día a día. La libertad no es un destino alcanzado, sino una construcción permanente. Significa tener la valentía de cuestionar lo injusto, de mejorar lo imperfecto y de unirnos como sociedad en torno a un propósito común, la dignidad humana y el progreso nacional. Cada vez que defendemos el derecho a expresarnos, a educarnos, a vivir sin miedo ni discriminación, estamos defendiendo la misma libertad por la que lucharon nuestros antepasados. Por eso, el 9 de octubre no debe quedarse en una conmemoración simbólica, sino en un recordatorio constante de que la independencia se honra con hechos, no solo con palabras. El Ecuador que soñaron los próceres. El Ecuador actual tiene nuevos retos: desigualdad social, crisis política, desempleo, inseguridad, pero también tiene un pueblo resiliente, creativo y profundamente solidario.
En cada ecuatoriano hay un eco de aquel espíritu guayaquileño que se negó a vivir bajo el yugo. Recordar la independencia es mirar hacia atrás con orgullo, pero también mirar hacia adelante con responsabilidad. Porque la libertad que se ganó con sangre y coraje solo se conserva con educación, respeto, unidad y compromiso ciudadano. Hoy, más que nunca, debemos mantener viva la llama de aquel 9 de octubre, no como una reliquia del pasado, sino como una guía para el presente y el futuro. Que cada ecuatoriano entienda que la libertad no es un privilegio, sino un deber, y que el espíritu de Guayaquil, valiente, rebelde y visionario, siga inspirando a generaciones enteras a construir un Ecuador más justo, más libre y más humano. La libertad no se hereda, se conquista cada día. Imagina un día en que un pueblo decidió cambiar su destino para siempre. Imagina calles llenas de tensión, decisiones valientes y un espíritu que no se podía detener. Este es el 9 de octubre de 1820, la fecha que marcó la libertad de Guayaquil y encendió la esperanza de toda una nación. Hoy, más de 2 siglos después, el espíritu de libertad que nació en Guayaquil sigue vivo en cada ecuatoriano. Que esta historia nos recuerde que la independencia no solo se celebra, se defiende cada día con nuestras acciones. Si te enorgullece ser parte de esta historia, deja tu like, comparte este video y suscríbete para seguir descubriendo las raíces de nuestro Ecuador.